muy contenta de estar otra vez por acá. Bien, me alegro entonces. ¿Podríamos hablar un poquito de este contexto que se está viviendo respecto a la ley de discapacidad? Sí, es un contexto de mucha incertidumbre, de mucho hartazgo, también de tristeza, de angustia, porque la verdad es que las modificaciones que pretende incorporar el Gobierno Nacional a la Ley de Emergencia en Discapacidad, que es una ley que ya fue aprobada, la verdad es que nos parece un deterioro absoluto en materia de inclusión y convivencia de personas con discapacidad. Entonces, la verdad es que nos sorprende todos los días que sigan insistiendo en tomar medidas que atentan contra los derechos de las personas con discapacidad en definitiva, ¿no? Una de, una de las partes que escuchaba es que quieren cambiar el nombre, o sea, lo que él busca es invalidez. Sí, uno de los puntos que toca justamente para modificar, ¿no? Es que lamentablemente intenta cambiar el concepto de discapacidad por el concepto de invalidez laboral. ¿Cuál es la diferencia? Actualmente la ley de emergencia en discapacidad lo que plantea es que toda persona con discapacidad que cuente con un CUT puede acceder a una pensión, ¿no? Solamente el hecho de tener un CUT y de tener validada a través del CUT una discapacidad te hace posible que vos puedas tramitar una pensión. Él lo que quiere es volver para atrás y solamente que puedan gestionar, que puedan tramitar una pensión a aquellas personas que tengan invalidez laboral del 70%, que era el concepto antiguo, ¿no? Y que toda persona que no pueda trabajar solamente sean aquellas que accedan a la pensión y que no cuenten con los recursos económicos o socioeconómicos necesarios y suficientes para poder vivir, bueno, puedan recurrir a esta pensión. Y nos parece un total atraso en materia de discapacidad y sobre todo de la conciencia social que cuando hablamos de discapacidad, porque el hecho de tener una discapacidad en sí no te inhabilita a trabajar, no te imposibilita a trabajar. En definitiva, y si hablamos de los montos que se proponen, que es el 70% de una jubilación, hablamos de que si una persona con discapacidad que se enfrenta a diferentes terapias, a diferentes tratamientos, que hay una logística que atender, que normalmente en una familia también siempre sucede y en la mayoría de los casos me animo a decir que no hay una sola persona con discapacidad, sino más. Hablamos que a veces también hay madres solas criando a varios hijos con discapacidad. Decir que solamente tienen como ayuda económica esta pensión, que es muy mínimo el valor, me parece realmente muy triste que lo planteen de esta manera, porque también atentan contra la plena inclusión de las personas con discapacidad en un mercado laboral que también, del cual también merecemos ser parte. Bueno, eso justamente yo planteaba, daba mi opinión antes de que vengas, de que me parecía muy poco el monto porque el 70%, o sea, imagínate que la jubilación mínima es de 380 380.000 aproximadamente. aproximadamente. El 70 es menos de eso. Sí, es menos que eso. Y si a esto le hacemos la evaluación de que una persona con discapacidad no recurre solamente a un tratamiento, a una terapia, a una solo especialista, esto se encarece mucho más. Y una persona con discapacidad no solamente va a tratamientos, a terapias, toma medicación, tiene diferentes cosas que hacer en su día a día, también tiene que ir al colegio, tiene que comer, es decir, hay que saber sobrellevar una vida con discapacidad. Bueno, algo que también él hablaba es el aumento de esta pensión, que también va a cambiar. Sí, a ver, la diferencia es que con la ley actualmente como está, el aumento, lo que se propone es que el aumento sea de manera mensual, de acuerdo al monto del IPC, pero al modificarse, este aumento, esta actualización sería de manera trimestral. Y en un contexto inflacionario como el que tenemos en la Argentina, esto podría ser una desventaja, porque realmente no sabemos si el día de mañana, teniendo que esperar trimestralmente para que surjan estos aumentos, una persona con discapacidad va a estar quizás corriendo en desventaja porque se va a estar todavía teniendo que sostener sobre montos que ya quedaron desfasados. Eso es lo que planteamos, que nos parece que realmente tiene que haber una evaluación mucho más profunda, más territorial, de lo que significa tener una discapacidad, de lo que significa afrontar
la vida de una persona con discapacidad, con todo lo que requiere, con todo lo que significa y también con las barreras cotidianas que nos encontramos constantemente, ¿no? En todos los ámbitos. Si bien me imagino que siempre hablas sin cassette, pero quiero que en esta pregunta que te voy a hacer te seas totalmente sincera. Sí. Eh, ¿qué, qué problemas se le vienen a las personas con discapacidad cuando se implementa esta ley que básicamente vulnera todo lo que son sus derechos realmente? Lo que se nos viene en caso de ser aprobada estas modificaciones, que esperamos que no sea así realmente y que al momento de ser debatido, sea debatido en profundidad, con personas especialistas, con un debate que debiera ser profundo y debiera involucrar a todos los sectores. Acá ya no hablamos de banderas políticas. Esto debiera ser un debate profundo y social, no solamente político, en donde todos se involucren, pero lo que se nos viene en caso de que se apruebe, que confiamos en que no va a ser así, es que va a haber un atraso absoluto en materia de derechos, se van a vulnerar todos los derechos de las personas con discapacidad y no nos tenemos que olvidar que nosotros también contamos con una Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad que en Argentina tiene una jerarquía constitucional y me parece que no es menor. Y justamente esta convención lo que pide, una de las cosas principales que pide es que se acompañe a uno de los sectores más vulnerables de la sociedad con todos los recursos que cuente una nación. Me parece que esto no está pasando, no está sucediendo, se está instalando lamentablemente un discurso muy acentuado de odio. A partir del momento en el que vos planteás una propuesta en donde dice contra la, ¿cómo era que decía el texto? Decía contra como si fuera que todas las pensiones estaban mal otorgadas. O sea, utilizaba un término que no recuerdo en este momento, em, que atentaba con que el común de la sociedad, el que no está involucrado en la temática, el que no tiene la posibilidad de convivir con una persona con discapacidad y el que no tiene la posibilidad de saber cuánto es una pensión, qué cubre una pensión y qué cosas quedan por fuera, eh, cree y piense que toda persona con discapacidad que la tramitó eh, lo hizo de manera ilegal. Y no es así. Entonces me parece que lamentablemente lo que se termina instalando es que somos un sector que pareciera actuar desde la ilegalidad, en contra de las leyes y en contra de cosas que nos amparan. Y no es así. Si hubieron cosas mal hechas anteriormente, nosotros me parece que somos un sector que no tenemos por qué pagar por esas decisiones mal dadas, por esas consecuencias, pero terminamos lamentablemente quedando en el ojo de la mayoría de la sociedad. ¿Se sabe por ahí el porcentaje en sí de las personas con discapacidad que forman parte de nuestra sociedad, que es golpeada justamente en estos casos? Mira, tenemos que hablar primero que en el último censo se logró estimar que aproximadamente contamos a nivel nacional con el 15% de población de personas con discapacidad. ¿Sí? Esto es a nivel nacional. Pero si hablamos de personas que reciben una pensión, solamente de este 15% es el 20%, ¿no es cierto? De este 15% total a nivel nacional, Claro. solamente el 20% reciben una pensión. Es decir, que tampoco es la mayoría de personas con discapacidad, porque por supuesto que tienen que reunir requisitos, tienen que reunir condiciones, tienen que tener determinadas características para que se le otorgue una pensión. No es un trámite fácil, es un trámite muy burocrático, que demora su tiempo, que requiere todo un proceso y no es tan fácil acceder como a veces se quiere dejar ver o se quiere demostrar o se quiere poner en duda en definitiva. Sí, porque las personas que por ahí opinan sin tener la conciencia o sin tener una persona en su familia o conocido con discapacidad, básicamente lo que dice es que quieren la plata fácil, porque es así y es lo que piensan y realmente cuando escuchas eso te da ganas de, Sopapearle. no sé, no Yo quise te digo todo decirlo, lo que vos pero no sí, querés decir, te lo digo. porque realmente yo que tengo un familiar con discapacidad, Sí. escuchar las aberraciones que a veces se dicen realmente golpean a lo que es la familia y especialmente a las personas que están sufriendo actualmente con estas opiniones que son irrisorias.
normalmente. Recién Realmente. mientras te escuchaba me acordaba de cuál es el título que le pusieron a esta propuesta, que es Ley contra el fraude de las pensiones no contributivas. Si hablamos que es un fraude y estamos hablando de pensiones a nivel general, estamos poniendo a que todas las pensiones son un fraude y me parece que instalar esa duda a nivel social es muy peligroso, porque también te marca un discurso de odio y frente a un contexto que ya está siendo muy agresivo y estamos viendo lamentablemente cada vez más agresividad y creo que en entornos que ni siquiera imaginábamos, me parece que naturalizar esto y dejar instalado este mensaje no es productivo. Y a la gente que por ahí habla sin saber, la verdad es que yo en lo personal yo no me enojo. Entiendo que hay personas que pueden desconocer la temática, que quizás actúan desde el fanatismo, que es lo que me parece que no lleva a nada, no importa si de un lado o del otro, pero me parece que el fanatismo te hace perder la capacidad de razonar objetivamente De mirar de manera más crítica. de mirar de manera más crítica, más objetiva y quizás también desde el amor, desde la empatía, desde el respeto, aunque no estés de acuerdo. Y esto me parece que es algo que no se debe perder, pero no solamente hablando de discapacidad, hablando de cualquier temática. Me parece que el debate que que nos debemos como sociedad, es un debate más serio. Es un debate en donde se debiera también involucrar a las personas con discapacidad para que den sus testimonios, a las familias que todos los días tienen que afrontar diferentes barreras, diferentes prejuicios, diferentes mitos, diferentes ataques, diferentes agresiones que se brindan también ante la burocracia en diferentes cuestiones que también tienen que afrontar. Y mi invitación siempre es a que se sumen a nosotros, a que se acerquen al sector, que se acerquen a mí si tienen alguna duda. No tengo ningún problema de hacerle conocer casos de personas con discapacidad que cobran y que no cobran una pensión para que vean cómo viven, para que vean cómo piensan, cómo se enfrentan a la vida, las barreras que les toca y que nos toca atravesar, porque no estamos plenamente incluidos en la sociedad, eh, para que quizás eso por lo menos les genere la duda de decir, bueno, voy a investigar más a fondo y voy a tratar de no prejuzgar sin antes conocer. A mí me Bueno, parece que cuando uno da una opinión, primero tiene que conocer en primera mano de lo que está hablando. de eso te quería preguntar. Ayer yo nombraba algunos de los puntos críticos Sí, te escuchaba. de esta ley y uno de ellos es que se va a eliminar el nomenclador, que es una lista de precios y prestaciones. Sí. Y eso me gustaría charlarlo con vos, porque una persona dice, ay, listo, se elimina. O sea, ya, obviamente esto ¿qué quiere decir? Que el Estado ya no va a regular estos precios y las obras sociales van a libremente pueden fijar Sí. los precios y negociar con los prestadores del servicio. Sí. ¿Cuánto hoy, por ejemplo, una persona, ¿sí?, está pagando un tratamiento o una consulta? Y Sin depende, este nomenclador, por ejemplo. depende a qué especialista te estés refiriendo, qué tratamiento está haciendo. Es muy amplia la respuesta que te puedo dar porque no hay un precio. ¿Un mínimo o un máximo? Y te podría decir que hay terapias que 200.000, 300.000, 150.000, depende si, por ejemplo, si hablamos de escolaridad, de los módulos que tenga esa persona cubiertos, depende de la cantidad de horas, depende de un montón de factores, ¿no? Porque no hay un solo precio que yo te pueda decir para no darte información errónea o incompleta, en definitiva. Pero no son montos bajos desde ya, y si esto lo dejamos librado al azar de obras sociales prepagas para que cada uno fije sus montos mínimos de base con cada prestador, y si empezamos en esas negociaciones, hay muchas personas con discapacidad que podrían quedar por fuera y que quizás, y lo más probable es que suceda, es que no puedan afrontar el costo de lo que significa este nuevo valor que se intenta implementar, estos nuevos valores que se podrían implementar, ¿no? Porque también hay valores más bajos, hay valores, digamos, más accesibles, hay cosas que lógicamente que cubren de acuerdo, que si tiene que ver mucho con que la discapacidad esté relacionada de manera directa con las prestaciones que necesite la persona con discapacidad, y cubre, a veces no cubre la totalidad, pero cubre un gran porcentaje, y si todo esto lo dejas librado al azar, y si hablamos de personas con discapacidad que en su gran mayoría no tienen trabajo, si hablamos de familias que viven en situaciones de vulnerabilidad, si hablamos de madres solteras que no solamente tienen un hijo, sino a veces más en un seno familiar,
de personas con discapacidad que tienen que atender diferentes tratamientos. Me parece que es algo que hay que analizar mucho más minuciosamente, más a fondo, haciendo un trabajo territorial de lo que implica la cotidianidad de una persona con discapacidad y a todo lo que se enfrenta. Sole, para cerrar, ¿cómo va a ser el trabajo de ustedes acá en la provincia para, bueno, seguir luchando por sus derechos, que realmente son los que están en riesgo? Mira, nuestro trabajo hoy hubo ustedes estuvieron también Mostrando mostrando imágenes, hoy hubo lo que se llama una manifestación, una marcha en definitiva para visibilizar el sector de personas con discapacidad, que no solamente somos las personas con discapacidad, sino también los prestadores, las familias, que hoy fue desde la Plaza San Martín hasta la Cámara de Diputados, y vamos a seguir haciendo esto cuantas veces haga falta, de manera semanal, de manera quincenal, de manera mensual. Vamos a seguir presentando notas, vamos a hacer cada día un trabajo más en conjunto, enviando notas con testimonios, con pruebas, con pedidos a provincia, para que la provincia nos acompañe como nos viene acompañando hasta el día de hoy, desde que esta situación se volvió de esta manera. Porque la verdad es que hasta el día de hoy, para dar respuesta a la problemática que está atravesando el sector de personas con discapacidad, el gobierno de la provincia se hizo presente y se sigue haciendo presente, acompañando con recursos propios, acompañando al sector, escuchando, tratando de siempre hacerse eco de nuestros pedidos, de nuestras demandas, de nuestras solicitudes, en pos de que se garanticen derechos que están avalados por una convención y también por leyes que nos corresponden a nivel nacional. No quiero mandarme, ¿no es cierto? Pero quiero consultar el tema de los centros de discapacidad de acá en la provincia. Ayer escuché ahí en una conversación de que hay una posibilidad de que el gobierno provincial se haga cargo de luz y agua, puede ser, de los centros. No sé, no me animaría a afirmarte nada. Tendrías que por ahí esperar a tener. Yo siempre me valgo de cuando salen las comunicaciones oficiales. Hay conversaciones, por supuesto, hay predisposición del gobierno provincial de acompañarnos más firmemente, creo que cada día, en cada propuesta y en cada situación que nos toque atravesar y en cada cuestión que sea para la mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad. Y creo que esto no es menor. Así que, bueno, seguramente vamos a seguir contándole con el acompañamiento y se van a seguir buscando y generando las herramientas para que en definitiva no haya un deterioro del sector, que creemos que es lo que busca el gobierno nacional. Un deterioro abismal del sector, el hartazgo del sector, el cansancio, pero no nos van a cansar, no nos van a frenar, vamos a seguir siempre luchando por lo que sabemos que nos corresponden, pero siempre así, desde el diálogo, desde la empatía, desde el respeto, desde el amor, desde lo que pedimos, cada vez que hablamos con medios de comunicación y cada vez que nos dan la oportunidad de hablar en diferentes espacios. No tenemos otra forma de trabajar y no la van a encontrar en nosotros. Nunca va a ser el choque, nunca va a ser la pelea, nunca va a ser la agresión, porque de primera mano sabemos lo que significa no contar siempre con el respeto de la sociedad y de diferentes ámbitos. Entonces no vamos a hacer lo mismo. Bien. Muchísimas gracias, Sole, por tu tiempo y bueno, siempre ella mirándonos porque eso hay que recalcar, es una fiel viewer, como así se dice en el streaming. Sí, le puedo preguntar, Vinión, cómo estuvo ayer, ¿eh? Hicimos un recorrido bastante global. Mira, no, me encantó el programa de ayer, lo vi completo, ¿Ah, me he reído mucho porque ella decía, me estoy trabando un montón y a mí me causaba mucha gracia porque también entiendo que es difícil cuando uno aborda una temática tan sensible, tan delicada y que sabes que afecta a un montón de personas, decir algo incorrecto y que por ahí te lo vayan a querer corregir o se vayan a enojar. Pero la verdad es que siempre lo que yo rescato es primero que lo traten, que ya es un gran paso, que hablen con el respeto que siempre hablan acá, que eso sí es algo que siempre resalto, y que me parece que mientras que estos temas se pongan en la mesa, aunque hayan errores, es bienvenido. Así que es lo que animo a que haga todo el mundo, ¿no? Sole, si tenés alguna persona que tenga un centro o demás y que después quieras darnos el contacto, estás abierto nuestro teléfono para obviamente recibirlos acá y darle voz también a eso. Voy a hablar sí, con diferentes centros, diferentes instituciones que acompañan a muchas personas con discapacidad y que también dan trabajo
a muchos prestadores en discapacidad que a veces se pierde de vista, para que vengan también y cuenten un poco su historia y lo que están afrontando, que es muy difícil. Bien, muchas gracias, Muchas Sole, por tu gracias, tiempo. Sole. A ustedes.